Ok, entonces tienen en pantalla la presentación. Vimos hoy un pequeño resumen del esencialismo e integralismo. Estuvimos haciendo énfasis en las doctrinas esenciales que permiten simplificar el cristianismo a la manera de C.S. Lewis con su libro Mero Cristianismo, y también la importancia de ese trabajo o ese reto que tiene la teología integral en los años venideros de poder tener una teología, si quisiéramos, teología sistemática integral, uniendo todos los temas en todos los campos de nuestra vida en algo muy coherente. La primer problemática, el sincretismo o mestizaje espiritual típico de nuestro pueblo latinoamericano, la falta de conocimiento bíblico, la ignorancia, el analfabetismo bíblico en lo que se traduce como parálisis teológica, con su consecuente inanidad religiosa o falta de dar fruto, falta de transformación, falta de cambio. Pues bien, surtidas estas temáticas, hoy damos inicio al trípode o, al, o a los pilares fundamentales del esencialismo. El método del esencialismo está fundamentado en estos tres pilares: tener claro lo que es el vitalismo espiritual, el actualismo teológico y el solucionismo bíblico. Si la escritura en todas las temáticas, en ese ejercicio de la pluralidad, lo pasamos por el filtro de la palabra de Dios, teniendo claro el concepto de vitalismo, de actualismo y de solucionismo, tendremos un mejor ejercicio de exégesis, o mejor, de quehacer teológico en el mundo de la teología integral. Y empezamos entonces hoy con vitalismo espiritual. Vitalismo espiritual. Ustedes dieron unas definiciones que se acercan un poco, otras no tanto, pero siempre es bueno pensar qué viene a la mente así de primera mano cuando escuchamos vitalismo. Por ejemplo, si a mí me preguntaran, yo diría, pues me suena como a vital, como a vida, como algo que impulsa, el impulso vital. Pero veamos, a la luz de la teología integral y de la propuesta del pastor Darío Silva Silva, a qué se refiere cuando habla de vitalismo espiritual. Tengamos en cuenta que cada uno de estos aspectos positivos enfrentan a alguno de los elementos negativos. El primer fenómeno negativo que vimos fue el mestizaje espiritual o el sincretismo, ¿verdad? Pues la manera de enfrentar al mestizaje espiritual o al sincretismo es el vitalismo. Si vamos a comprender bien lo que es el vitalismo, al final miramos si es lógico, si es coherente que el vitalismo espiritual combata de manera suficiente al sincretismo o al mestizaje espiritual. Recuerde que pueden ir preguntando, pueden colocar las cuestiones o las notas en el chat, pero pueden interrumpir y ahí Javi me va a colaborar estando pendiente, por favor. Sí, señor. Cuando hablamos de vitalismo espiritual a la luz de el pastor Darío Silva Silva y del libro Reto de Dios, diríamos o suscribiríamos que se percibe en general un vitalismo espiritual, todavía no tenemos la definición, un vitalismo espiritual que colige, que conlleva o al menos intuye alguien gestor de la creación y por lo tanto anterior y superior a ella, es decir, eternamente trascendente y trascendentemente eterno. Podríamos decirlo entonces en términos un poco más sencillos, que el vitalismo espiritual, a pesar de personas que todavía están muy arraigadas en el evolucionismo o en la teoría evolucionista de cómo existimos nosotros, entonces estas personas aún logran ver que debe existir algo, una explicación sobrenatural, algo que explique lo que podemos ver, lo que podemos observar, lo que podemos apreciar. Es decir, esto no fue creado de la nada, porque de la nada nada se saca. Tiene que haber una causa de esto que vemos. Si nosotros vemos un edificio es porque hay un arquitecto. Si vemos un cuadro es porque hay un pintor. Si vemos el cosmos, el orden de la creación, es porque hay un creador. Elementos un poco de lógica sencilla, pero que llevándola a los extremos más amplios, incluso a los argumentos más complejos, trata el vitalismo espiritual de poder entender que existe
alguien que creó todo lo que existe. Lo vamos a ver como la causa sin causa de las causas o el principio sin principio de los principios. El pastor Darío le llama el gran quién sabe. Alguien que de todas maneras es anterior y superior a la creación. El diccionario de la lengua española lo define como Dios. Dios, el creador de todo lo que existe. Por ahí vamos. Entonces, cuando hablamos de vitalismo espiritual, tenemos que tener claro que existe una tendencia también en nuestro medio, además del sincretismo y de la parálisis teológica y la alienidad religiosa, una especie de comportamiento autónomo, una especie, como dirían los neopentecostales o carismáticos, de espíritu de autonomista, que el hombre se manda solo, se dirige solo. No necesito de un Dios, yo soy mi propio Dios, yo soy mi propia ley y no necesito de alguien que me explique lo que existe ni que me ordene la vida. Entonces, por eso diríamos que en oposición a esa manera de pensar existe el vitalismo espiritual. El vitalismo espiritual dice, existe un Dios, existe alguien que creó todo lo que podemos observar o la materia y además las cosas que no vemos y como dice el credo, lo visible y lo invisible, y en oposición con el que cree que todo es material, que todo es explicable por la materia, que lo que no vemos no existe y cosas por el estilo. Entonces, ese autonomismo es propiamente el hombre queriendo ser Dios, la deificación del hombre, la más antigua y refinada y presentuosa y satánica forma de humanismo. La vasija de barro creyéndose el alfarero, el efecto erigiéndose o empinándose a la causa y la criatura empinándose o erigiéndose a la categoría de creador. Las personas que creen que ellos son como los creadores, es decir, las cosas causadas creyéndose la causa. Entonces ese fenómeno se combate con el vitalismo espiritual. Vamos poco a poco. Si vamos puliendo un poco la definición, y creo que por ahí sonó algo, ¿hay alguna pregunta? No, es que complementando, profesor, porque eso es precisamente nueva era. Eso es uno de los postulados de la nueva era, realmente lo que está usted mencionando. Sí, señor, muy bien. Buen recuerdo, entonces, claro, usted es su propio Dios, pero no se ha dado cuenta. Necesitamos que te des cuenta que eres un Dios. Bien, muchas gracias. Así pueden participar tranquilos, no hay ningún problema. Entonces, ¿Puedes volver un segundo, por fin? me devuelvo, ¿sí? Sí, perdona. No, con gusto. ¿Acá o más atrás todavía? No, es que me faltaba la palabra autonomismo. Lo escribí feísimo, entonces Bueno, no me sonaba bien. el autonomismo, ¿sí? Sufrimos de autonomismo humanista, sí. Ok. Para el autonomismo humanista tenemos el vitalismo. Bueno, la definición, siguiendo un poco ahondando en la definición, sería, es un intento, ¿cierto? Es la definición que van a encontrar en el libro. Es un intento de definición, o sea, intentamos definir la fuerza de las fuerzas, la causa sin causa de las causas. Por allá Santo Tomás de Aquino lo llamó la causa incausada o la primera gran causa. El principio sin principio de todos los principios, ¿cierto? Como no sé si han escuchado el argumento Kalam de la creación o de lo que existe. El universo comenzó, todo lo que existe tiene un comienzo. Ya la ciencia dice que el universo comenzó a existir. Por lo tanto, tuvo un comienzo. Al tener un comienzo, debe haber alguien que lo comenzó. Debe haber una causa de ese comienzo. Entonces, el principio sin principio de todos los principios, porque si ese principio tuviera un principio, pues ese principio inicial sería superior, que es el mismo fin de todos los fines. Parece un trabalenguas, pero en últimas quiere decir que hay una causa inicial que dispara todo lo que existe. O mejor, que hay un creador que es anterior y superior a lo creado, que supera todos los temas que tenemos limitados acá en el universo, como el tiempo, el espacio, la materia, que lo trasciende, que está más allá, que no está sometido al tiempo del hombre, que no está sometido al espacio
ni a nada por el estilo, sino que definitivamente es ese Dios impresionantemente grande, ¿cierto? El absolutamente otro que habló Karl Barth, el totalmente otro, la otredad, no uno como nosotros, el trascendente, el Dios que está más allá y que fue quien nos creó, quien creó todo lo que vemos y lo que no vemos. Gracias a él existimos. Eso es vitalismo espiritual. El vitalismo espiritual constituye un recurso, como dijimos, que utiliza el esencialismo para combatir o para frenar el mestizaje espiritual. ¿Por qué razón? Porque si yo conozco al verdadero Dios, a ese creador, ¿cierto? Que es superior y anterior a la creación, si lo conozco de verdad, pues definitivamente no se me van a colar otros dioses, ¿cierto? Dios quiere que pensemos en el Dios verdadero, que no tengamos dioses ajenos a Él, pero entonces para no poder tener dioses ajenos a Él, tenemos que conocer al verdadero Dios. Y conocer al verdadero Dios, a ese gran gestor de todo lo que existe, es lo que se denomina vitalismo espiritual. Por eso cuando hablamos de vitalismo espiritual tenemos que recurrir a la apologética, a la ciencia, a la buena filosofía, a la buena teología. Entonces, revertimos el mestizaje espiritual porque podemos encauzar de nuevo a las personas en la dirección que Dios ha revelado en su palabra, que en armonía con esos mejores avances de la cultura humana, la buena ciencia y la buena filosofía, nos permiten profundizar en la realidad, conocimiento y temor del único Dios verdadero, que utilizo todos los avances que existen en nuestra cultura, en nuestra ciencia, en nuestra filosofía, en general, en la epistemología, en el conocimiento, para conocer al único y verdadero Dios. Si conocemos al único verdadero Dios, pues no tendremos que caer en adoración o en infiltración de doctrinas de otros dioses o conocimiento de otros dioses. Lo que llamamos vitalismo espiritual es innato en los hombres, es decir, todas las razas, en todas las épocas y en todas las culturas tienen una tendencia a buscar algo sobrenatural, a buscar explicación de por qué estamos aquí, qué hay más allá. A eso se le conoce como semen religiones. Entonces, cuando hablamos también de vitalismo espiritual, estamos hablando de esa búsqueda del hombre, ese semen religiones, a su ser creador. Nosotros tenemos naturalmente esa tendencia a buscar a nuestro Padre, a buscar a nuestro Creador, a hallarlo, así sea a tientas, dice la palabra de Dios, y Él se deja ver, Él se deja revelar si somos sensibles, si por lo menos dejamos de ser tan autonomistas y tan orgullosos que pudiéramos decir, wow, qué grande, qué maravilloso es este cosmos, qué tan pequeña es la tierra, qué tan pequeño soy como humano, como hombre, y cómo Dios tan grande, tan majestuoso se ocupa de nosotros. ¿Hay alguna pregunta? El pastor Darío da una frase bien interesante, que es que la creación se produce por una diástole, sístole del corazón de Dios, Sí, señor, sístole y donde diástole. el logos palpita como principio vital. Esa cuestión es muy, muy profunda, ¿no? Exacto, ahí es donde vamos para allá, ahí es donde empieza a aterrizar el vitalismo como persona, ¿cierto? Lo que es el motor que da vida, es el movimiento, así como el corazón tiene esos dos movimientos de sístole y diástole que impulsa y hace que podamos existir, ¿cierto? Tener esa vida que tenemos en la práctica. También en el corazón humano Dios se deja conocer, ¿cierto? Permite que nuestro corazón se llene de Él y al utilizar nuestro intelecto, nuestra razón y todo nuestro ser para conocerlo, entonces tenemos una vitalidad, una manera de enfrentar nuestra vida diferente. Es decir, no es lo mismo cuando yo conozco a Dios que cuando no lo conozco. No es lo mismo una persona que realmente se ha comprometido y dice, ahora conozco un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que me ama, a un Dios que espera de mí ciertos asuntos, pero que
finalmente su amor es tan grande que me ha hecho su hijo. Bueno, todo lo que tú puedes conocer de Dios a una persona que definitivamente no conoce nada de Dios, que está en incertidumbre, que está en problemas de angustia, está en el existencialismo puro, con los conflictos que genera la existencia cuando uno no comprende para qué está aquí, cuando está alienado, cuando está sintiéndose extraño a uno mismo, cuando no me entiendo, cuando no me hallo, que es diferente la perspectiva de la persona que ahora tiene a Jesucristo en su corazón, siendo Jesucristo todo y en todos lo más importante. Entonces, fíjese que cuando conocemos a Dios, sabemos ver la muerte, por ejemplo, con otra perspectiva, con la perspectiva que Dios nos enseña, sensiblemente diferente a quien no tiene esperanza. Como dice el apóstol Pablo, la esperanza que otros no tienen, usted la tiene porque ha alineado al conocimiento de Dios. Por ahí vamos bien, sí señor, muchísimas gracias por esa sístole y diástole del acontecer humano. Y si vamos a la palabra de Dios, cuando encontremos en la palabra de Dios o cuando encontremos argumentos donde se hable de un Dios creador, de un Dios que explica todo lo que existe, de un Dios que no está sometido a la materia, pero sin embargo es el creador de la materia con todas sus características, de un Dios que es metafísico, cierto que es espiritual, pero que a la vez responde por todo lo espiritual y no espiritual que nosotros podemos ver o entender. Siempre hablamos de vitalismo espiritual, es decir, si yo voy a la palabra de Dios y encuentro una porción que dice, solo tú eres el Señor, tú has hecho los cielos, ahí mismo, vitalismo espiritual, y de los cielos, ¿cierto? Y los cielos de los cielos con todas sus estrellas, los cielos de los cielos con todo lo que hay en ellas, vitalismo espiritual. Tú le das vida, 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 tú le das vida a todo lo creado, vitalismo. La tierra y el mar con todo lo que hay en ellos, allí está Dios el creador. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Y si miro por allí en Colosenses o en cualquier, en los tantos versículos donde Dios se manifiesta así como el gran creador, entonces allí estamos hablando de vitalismo. Por ejemplo, dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Inmediatamente a nuestra mente, vitalismo, creación. Por medio de Dios fueron creado todo lo que existe, vitalismo espiritual. En el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, vitalismo espiritual. Sean tronos, sean poderes o dominios, principados o autoridades o potestades, como se llame, todo ha sido creado por medio de él y para él. Eso es vitalismo espiritual. Él es anterior a todas las cosas, ¿cierto? Que por medio de él forman un todo coherente, ¿cierto? Por medio de él forman un todo coherente porque es un solo creador, un mismo creador que es el sustentador de todo. Cuando leamos ese tipo de literatura o ese tipo de mensaje con este tono, inmediatamente siempre llevamos nuestra mente hacia el vitalismo espiritual. Veamos otra. Y esta es la vida eterna, Juan 20, 30, 31. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, que también es Dios. Eso es vitalismo espiritual. Cuando decimos vitalismo espiritual, creemos en Dios y entendemos quién es Dios. Otra, la obra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que le creamos a Jesús. Respondió Jesús y les dijo, Juan 6:29, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en aquel, o creáis en el que Él ha enviado, es decir, en Jesucristo, que es el mismo Dios. A mí nadie paga, o sea, tengo tiempo que a mí nadie me paga la vida. Yo me la... ¿Autonomismo? ¿Alguna pregunta ahí? No. ¿O fue que se abrió el micrófono? Se abrió el micrófono, profe. Vale, muy bien. Gracias, Javi. ¿Y los milagros para qué? Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, se refiere a la Biblia, pero a los evangelios, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces esto es para darle algunos ejemplos y los van a encontrar y van a hacer ese ejercicio. Yo por lo menos lo hago de manera frecuente. No los encuentro todavía todos, pero cuando estoy leyendo o llego a un pasaje bíblico y encuentro esta tonalidad, esta índole, o esta manera, esta pista, o esta clave, o esta manera de escribir, entonces yo le escribo allí vitalismo, ¿sí? Porque son versículos que invitan a darnos a conocer al verdadero Dios, al gran creador, ¿cierto? Al que hizo la gran obra, al que hace milagros, ¿cierto? Al único Dios verdadero, al que nos sustenta. No sé si hasta ahí va más o menos claro de qué se trata el vitalismo. Obvio no hemos acabado, pero quisiera saber qué va claro. Sí, profe. Muy bien, gracias. No, es claro, es claro. Es más, en las conferencias hay una poesía, un escrito que, que es totalmente hermoso, aparte de su exquisitez poética, su verdad de trasfondo que valdría la pena, si me permiten, nos tomo 30 segundos. Adelante, adelante. Señor, tú antes, tú después, tú en la inmensa hondura del vacío y en la hondura interior, tú en la aurora que canta y en la noche que piensa, tú en la flor de los cardos y en los cardos sin flor, tú en el cenit a un tiempo y en el nadir, tú en todas las transfiguraciones y en todo el padecer, tú en la capilla fúnebre y en la noche de bodas, tú en el beso primero y en el beso postrer, tú en los ojos azules y en los ojos oscuros, tú en la frivolidad quinceañera y también en las grandes trenzas de los años maduros, tú en la más negra cima, tú en el más alto Edén. Si la ciencia engreída no te ve, yo te veo. Si tus labios te niegan, si sus labios te niegan, yo te proclamaré. Por cada hombre que duda, mi alma grita, yo creo, y con cada fe muerta se agiganta mi fe. Eso es poderoso. Muchísimas gracias. Fíjate que es la tonalidad, es el tono, es la clave de vitalismo. Muy bien, muchas gracias, Alberto Luis. Bueno, entonces les comentaba y veo que viste las conferencias, cuando hablamos de vitalismo hablamos de ciencia. ¿Por qué? Porque es la ciencia la que nos ayuda a corroborar, la que ha venido a través de los años y con el desarrollo juicioso del método científico, se ha encontrado o se ha progresado hacia el conocimiento y sincronía entre lo que es Dios, entre lo que Dios enseña y lo que se va hallando en la ciencia. Entonces es una herramienta también apologética, pero vamos a verlo de la siguiente manera. ¿Han escuchado al pastor Darío por allá con temas de que si hay reloj es porque hay relojero, ¿cierto? O no hay reloj sin relojero. Resulta que este científico William Paley, ya él vivió entre 1743 y 1805, pues Paley fue el primero que pues propuso esa idea de que si yo voy por el campo y me encuentro con un reloj allí tirado, pues yo lo que infiero obviamente con la lógica es alguien tuvo que haber diseñado, alguien tuvo que haber fabricado ese reloj. Si hay reloj, hay relojero. Eso está detallado en el libro Una vista a las evidencias de la cristiandad, pero después en otros contextos se ha utilizado muchísimo, pero es una manera de decir, si existe el universo, hay un creador del universo, si existe un reloj, es que hay un relojero. Por ahí arranca la explicación del vitalismo espiritual. Entonces es ciencia, y las ciencias de la vida, cuando se estudia la biología, la bioquímica, la microbiología, cualquier persona que esté involucrada con el estudio de la vida y que tenga la sensibilidad espiritual, se va a maravillar. De hecho, la persona que no es espiritual también se maravilla, pero resulta que cuando uno conoce a Dios y tiene a Dios, pues se maravilla más, como que agradece más, como que lo valora más que la persona
que no lo tiene. Tampoco puedo caer en el reduccionismo absolutista de la generalización y que todos sean así, pero es como una ligera tendencia. Por lo menos si yo veo una célula al microscopio, o si, por ejemplo, con los equipos que se utilizan para medir, por ejemplo, fotosíntesis, para medir algunos fenómenos que ocurren en la naturaleza, uno se queda impresionado de esa máquina, de esa verdadera máquina tan bien diseñada, tan finamente elaborada, que uno lo único que puede decir es gracias Dios, qué perfecto eres, qué maravilloso eres. Contrario a lo que diría un autonomista, que le quedaría muy difícil que decir que todo esto es del azar, aunque ellos son, digamos, se mantienen en sus fueros y dicen, sí, es el azar, el universo, se necesitaban unas contingencias, unos asuntos muy especiales para que el universo llegara a existir en la forma como existe, y ellos le van a decir, pero se dio. Pero la verdad, la cantidad de variables, la cantidad de asuntos que tenían que sincronizarse para que se diera la vida en la forma que la conocemos, es impresionante, que solamente puede ser obra de ese gran creador, vitalismo espiritual. Entonces, la vida es indicadora del creador, por lo que podemos observar, nos queda fácil comprenderlo, como dice Romanos 1:20. También es atribuible a un autor, como están ahí, no sé si quieran leer citas, si quieren yo los espero, pero el mensaje es, la vida nos tiene que indicar, nos tiene que mostrar o nos tiene que sensibilizar a esa existencia de ese gran creador anterior y superior a lo creado, la naturaleza. Esta imagen se llaman fractales, o no sé si han escuchado de las curvas de Fibonacci, que se replican en la naturaleza, unas formas muy ordenadas y repetidas de fenómenos estructurales. Por ahí, adelante. Profe, yo quería hacer una intervención chiquita teniendo en cuenta el versículo del día. No sé si ustedes tienen la aplicación de la Biblia en el celular. Sí, Y señora. el versículo del día es Salmo 139, 13, 14. Y por qué quería hablar de esto y precisamente en este momento. Lo que sucede es que hay algo que en la biología y en la medicina también hace que las personas que se especializan en eso se les abra la boca cada vez que abordan más, estudian más y entran más. Y es el proceso de embriogénesis y embriología. Y la razón es porque normalmente Discovery y Animal Planet nos muestra como la creación del, del feto del animal, sea humano u otro animal, por medio o sea, como por momentos. Entonces, como que aquí ya tiene ojitos, aquí ya se sabe si tiene cola o no, aquí, así. Pero realmente, eso es solamente una muestra pequeña de lo que está sucediendo. Y es que hay un chorro inimaginable, o sea, la mayoría de personas solamente se especializan en uno o dos genes de interés que se prenden y se apagan, se prenden y se apagan, se prenden y se apagan, pero constantemente para crear un ojo, por ejemplo. Y obviamente eso tiene mucha señalización, porque uno no tiene el ojo en el ombligo, por ejemplo. Y precisamente, teniendo en cuenta el versículo que salía en la aplicación, yo decía, algo que me permita a mí siempre entender que Dios es increíble, es ver a un nuevo bebé nacer. Y vernos a cada uno de nosotros pues ya siendo adultos, es como que, bueno, tú fuiste ese chiquito y ahora eres grande, claro, con ciertas cosas de salud de pronto, bueno, pero fuiste hechura perfecta y Dios hizo eso en ti y para ti. O sea, ¿qué otra forma de decir que es el mejor relojero que puede existir?
Perfecto, sí. Ahí en Moodle les voy a habilitar un video de un pastor que se llama Luis Giglio, que toca, obviamente el video ya está antiguo y de pronto hay unos más modernos, pero ese me gusta porque lo hace muy ajustado a la Biblia sin ninguna pasión, sino con realidades. Entonces me haces acordar y muchas gracias por el aporte. Muy bien. Sí, de acuerdo. ¿Algo más? Gracias, Mafe. Si me permiten una anécdota de ver esa majestad del Señor. Ustedes sabían que, la pregunta es, ¿ustedes han visto los gatos? ¿Cuántas variedades hay? ¿Y sabían que la nariz de los gatos es la huella digital de los gatos? Y ninguna se parece. Hasta ese nivel de perfección en los animales hay una discriminación perfecta, seres individuales. Imagínense, en la nariz de los gatos. Entonces, cuando uno le va a sacar la cédula al gato, le toman en la impronta de la nariz. Pero ¿cuántas clases de gatos hay? Uno va por la calle y solo, bueno, hay regiones donde hay muchos gatos, son infinitos. Y Dios tiene el detalle de diferenciarlos. Es una anécdota, pero. Ok, no, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar porque se nos acorta acá el tiempo. Ustedes, por favor, hacen la lectura. Todos estos versículos apuntan hacia la importancia de la vida, lo cautivadora, lo atribuible de todo lo creado a un autor y la indicación o como indicador de la creación. Cuando hablamos de ciencia, obviamente en todos los campos, la ciencia es amplia, tiene ramas, tiene eh, disciplinas y demás. Y lo que diríamos es que en el ejercicio actual y eficaz del vitalismo espiritual, la ciencia cumple un papel destacado. ¿Y por qué el papel destacado? Precisamente porque nos ayuda primero por lo menos a impresionarnos, si tenemos sensibilidad, como tú lo decías ahora con ese ejemplo de los gatos o lo que estaba relacionando María Fernanda, son detalles que tienen que ponernos a pensar, ¿cierto? Y entre más, así como eh, se exponía que un poquito de ciencia aleja de Dios y que muchísima ciencia acerca a Dios, ese sería el ejemplo, que funciona también con la Biblia. Un poquito de Biblia aleja de Dios, pero muchísima Biblia acerca a Dios. Entonces, la ciencia nos ayuda como en ese papel, ¿cierto? La ciencia, obviamente, no es que nos tenemos que volver científicos, sino que valoremos eso que se descubre, eso que se puede mostrar. Hoy en día existe mucha tecnología que nos puede mostrar fenómenos que de verdad nos descrestan, ¿cierto? El bebé, ¿verdad? Cuando se hace como un corte, como un pincel para que se separen, ¿cierto? Para que existan los párpados, todo finamente diseñado. Eso es el sentido. Tal vez para quienes conocen de biología, aquí tenemos el dogma central de la biología molecular, que también yendo más allá, pues es impresionante cómo a partir de unas cuantas bases se puede obtener proteína o aminoácidos, proteínas, enzimas y demás, que nos pueden explicar todo lo que nosotros somos o todo lo que existe en la materia y en la vida de una manera, no sé, tal vez si pueden poner en internet algunos videos de cómo funciona, es un descreste que no puede ser, es decir, que la lógica nos diría esto no puede ser fruto del azar, esto no puede ser porque simplemente ocurrió una chiripa, sino porque hay alguien detrás de todo esto, hay por lo menos el más escéptico debería de impulsarse a decir por lo menos hay una vida más inteligente que esto que vemos tan inteligente y tan sincronizado, tan especial. El fenómeno más importante que existe en la naturaleza es la fotosíntesis. Cómo se puede cosechar la energía del sol, convertirla en alimento, que es alimento justo el que nos gusta, el que nos sirve, el que nos es apto para que podamos movernos, para tener la vitalidad, que contienen en la naturaleza los elementos que están compuestos allí en el suelo, en la tierra, que además
son los elementos que nos componen y que un día también nos podemos degradar y volvernos parte de ese suelo porque tenemos la misma composición. Bueno, se puede quedar uno mirando horas en el mundo de la entomología, de la microbiología, la fitopatología, todas las logías, la cantidad de ejemplos donde uno dice, wow, esto es increíble, esto es maravilloso. Ese es el papel de la ciencia. Y por supuesto que el método científico se disparó, ¿cierto? Se afianzó precisamente con dos cristianos protestantes. Fue el protestantismo quien enseñó a leer y ellos, este tipo de personajes como Francis Bacon y Galileo Galilei, pensaron que teníamos que conocer dos libros, la Biblia y la naturaleza. La Biblia porque es la palabra divina, es la palabra de Dios, ¿cierto? Y esa palabra fue dictada, fue escrita por el Espíritu Santo, y la naturaleza porque es lo que podemos observar y podemos ver las leyes que Dios ha expuesto y el universo al dejarse estudiar porque tiene leyes, porque no es al azar, no puede pasar que hoy un avión puede volar pero mañana por el azar no, hay unos principios, unas leyes que sostienen, ¿cierto? Dios sostiene todo y entonces se deja estudiar, se deja explicar y por eso es posible que apliquemos la ciencia, que apliquemos teorías, que apliquemos conocimiento, lo entendamos y lo usemos a nuestro favor. Entonces los padres del método científico son Francis Bacon y Galileo Galilei, piadosos estudiantes de la Biblia. También tenemos al padre de la química moderna que se llama Robert Boyle, seguro recordarán la ley de Boyle y demás, la ley de los gases ideales. Este personaje, Robert Boyle, daba dinero para traducciones de la Biblia a otras lenguas. Vamos a ver en Actualismo Teológico cómo es importante traducir la Biblia a las lenguas, a las personas que necesitan conocer a Dios. Fue el protestantismo el de la idea o el que vio la necesidad de que la Biblia se diera a conocer porque Dios quiere dejarse conocer a través de la Biblia. Johannes Kepler, las leyes de Kepler, aquí vamos para el espacio, esas leyes del movimiento planetario, pues fueron trabajadas, ¿cierto?, sintetizadas por un luterano como Kepler. Y cuando digo luterano no es un luterano de nombre, gente que se dedicaba al estudio de las escrituras, así como estamos nosotros. Usted puede tener su profesión secular, pero eres bióloga, pero también apasionada por Dios. Eso no es incompatible. Blaise Pascal decía, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Cierto, tremendo científico como Pascal, que generó información, teología, argumentos para la existencia de Dios y apostó con grandes premisas para que la gente no se arriesgue a perderse el conocimiento de Dios, sino que al contrario procedan a ese conocimiento que es importante. No sé si han escuchado o recordarán el número de Euler, Leonhard Euler, el mayor científico de Suiza. Él era calvinista y voy un poquito rápido para verlo todo. Barrow, que era el profesor de Isaac Newton, maestro de Newton, Isaac Barrow, fue el que hizo los avances más importantes sobre la óptica, que la óptica vendría a desarrollar otras ciencias. Él era teólogo y elocuente predicador, que normalmente la gente no, en la universidad no le enseñan eso, le dicen la importancia de Newton, pero no le dicen que Newton escribía sobre teología y que escribió comentarios sobre Daniel y sobre Apocalipsis. El mismísimo Newton. Leeuwenhoek, Anton van Leeuwenhoek, protestante piadoso, él trabajó el tema de la microbiología, ¿cierto? Quien se dedica a la microbiología debe entender el tema de Leeuwenhoek. Carl von Linné o Carlos Linneo, piadoso creyente, él trabajó la sistemática, la botánica, los nombres científicos de las especies, se le deben en gran parte a Carlos Linneo. John Dalton, se le debe también el tema de la teoría atómica moderna y él tenía una escuela para enseñar Biblia a los chicos y a los jóvenes. David Brewster trabajó la luz polarizada y él era un piadoso creyente. O Michael Faraday, a él le debemos todo lo que se entiende hoy por electricidad y magnetismo, es decir, hoy nos podemos estar viendo en pantalla gracias a Michael Faraday.
Hans Lippershey, inventor del telescopio. Fíjense, gente que trabajó hacia el mundo de lo pequeño, hacia lo micro, pero también hacia lo macro, para poder entender lo creado. Zacarías Hansen, hay microscopios Hansen, microbiología. Washington Carver, él es el padre de la quimiurgia o de la química agrícola. Creyente, piadoso, ¿cierto? Americano, que inventó muchas cosas para aprovechar las cosechas y no desperdiciarlas, y él opinaba que su fe en el Señor Jesucristo era el único mecanismo por el cual efectivamente podía realizar el arte científico o el arte de la ciencia. William Phillips, que fue Nobel de Física en el 97, decía: como físico observo el universo desde un punto de vista particular. Veo un universo ordenado, cosmos, hermoso, en el que casi todos los fenómenos físicos pueden ser entendidos con unas pocas y simples ecuaciones matemáticas. También voy un poquito más adelante, dice, y no hay ninguna razón científica para lo cual el universo no podría haber sido diferente. Muchos buenos científicos han concluido con estas observaciones que un Dios inteligente ha decidido crear el universo, vitalismo espiritual. Con esta propiedad, muchos otros grandes científicos, sin embargo, son ateos. Ambas conclusiones son posiciones de fe, pero un científico de la talla de Phillips, muy vitalista. También tenemos a Ian Horner Hutchinson. Él es ingeniero nuclear y físico, profesor del MIT, quien dice: creo que Jesús resucitó de entre los muertos y lo mismo creen decenas de mis colegas. No solamente es creyente, sino un creyente ortodoxo, de sana doctrina. La resurrección es importante en el cristianismo, es esencial. Francis Collins, muy mencionado por el tema de la codificación del genoma humano o de codificación. El lenguaje de Dios se llama el libro, como la ciencia o los científicos proveen evidencias de la creencia en Dios, y Francis Collins dice: Dios no se ve amenazado por nuestras aventuras científicas. Mucha ciencia acerca a Dios. ¿Qué más les cuento por ahí? Así de manera referencial, Henry Marneau, que escribió un compendio ahí de 24 premios Nobel sobre qué piensan sobre el cosmos, la vida y la teología, y pues viene a decir como conclusión que la única explicación para la existencia de un universo tan finamente calculado, ajuste fino, precisamente equilibrado, es la existencia de un creador que sea omnisciente y omnipotente. Vitalismo espiritual, igual vitalismo espiritual. Anthony Flew, él es periodista, dice: ¿hay Dios o no hay Dios? La evidencia del ADN ha mostrado, por su complejidad de arreglo casi increíble, requerida para producir la vida, que alguna inteligencia debió estar involucrada. Esto es el periodismo científico. También tenemos la religión de la ciencia. Aquí tenemos a Sir Peter Brian Medawar, el zoólogo, médico, inmunólogo, investigador, profesor, traductor, ensayista, crítico literario, divulgador científico y filósofo. También premio Nobel. Hoy en día se ha dejado de utilizar este tipo de perfiles. A veces le dicen: ¿usted qué hace enseñando teología, siendo ingeniero, siendo lo que sea? Pues precisamente se ha dejado la costumbre de la polimatía, de ser polímatas, de gente que maneja diferentes campos del conocimiento. La existencia de un límite para la ciencia, sin embargo, se pone de relieve en su incapacidad de responder a preguntas infantiles, elementales sobre las primeras y las últimas cosas. Por ejemplo, ¿cómo comenzó todo? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? La ciencia se queda corta y no lo puede comprender o no lo puede contestar, en tanto que la teología sí lo puede contestar. Increíble. Entonces, pues esto era lo que debíamos entender hoy como vitalismo espiritual, desde la razón natural hasta la revelación sobrenatural, como dice Efesios. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Conocer a Dios es nuestro reto, conocerlo de verdad, de tal manera que al conocerlo nos maravillamos, nos rendimos a Él, le obedecemos y no nos dejamos meter a algunos dioses con D chiquitica
que no aplican para nuestra vida espiritual. Por su atención, muchísimas gracias y dejo estos segundos que nos quedan para preguntas. Gracias, profesor.